Gran saludo para todos ustedes desde Plataforma 2013 y Mundo Holístico. Ahora, les mando un cordial abrazo y que tengan una excelente tarde. Como siempre con ustedes los lunes a las 3 de la tarde, 3:15 de la tarde. Venimos a reflexionar como cada semana y compartir con todos y todas ustedes las bendiciones de la sabiduría, las bendiciones del conocimiento, las bendiciones que nos otorga la existencia, la vida, saber vivir esta existencia, saber vivir lo que se le llama vida en nosotros mismos y con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad o en la ciudad donde estamos residiendo, compartiendo. Venimos esta tarde tan maravillosa, fresca, a compartir el tema y la reflexión que nos acerca mucho más a una expresión de bondad. La libertad que todos necesitamos, la libertad que todos buscamos, ser libres en todos los aspectos. Aunque un poco conflictivo o un poco confuso, un poco preocupante en estos días, en estos momentos, porque el término de libertad ha estado muy condicionado y se ha vuelto una cárcel. Si entendemos el término de libertad para nosotros mismos, tanto internamente como externamente, nos encontraremos con muchas limitaciones. Nuestra libertad se ve afectada desde la niñez, desde que la misma familia nos impone dogmas, impone reglas, impone condicionamientos, así como también los sistemas de la sociedad o los sistemas en los cuales nos estamos desenvolviendo como ciudad o como gobierno. Entonces el término de libertad se ve muy condicionado. Quien busca la libertad busca una virtud, o busca ser virtuoso, o busca todas las virtudes. El término de libertad se puede definir como la expresión del amor. Es por eso que se dice que quien sabe amar, sabe ser libre, es libre. La libertad no se otorga ni se recibe. Tú no puedes dar libertad y no puedes recibir libertad. Estos simplemente son condicionamientos ajustados a una normatividad. Quizás la gente se confunda con este término de ser libre. Libertad no es hacer lo que te plazca. Libertad no es darle rienda suelta a tus pasiones. Libertad no es tener dinero en abundancia. Libertad no es hacer lo que tú quieras. Libertad no es complacer tus deseos, complacerte a ti mismo en todos los aspectos. Eso no es libertad. Más bien se acerca a otro término que se puede definir como libertinaje. Cuando tú crees que otorgas libertad a otra persona, lo único que estás haciendo quizás es ignorar a la persona.
Cuando tú crees que otorgas libertad a otra persona, lo único que haces quizás es ser indiferente con la persona. Cuando tú otorgas libertad, en realidad quien otorga esa libertad es tu propio orgullo. La libertad no funciona así. La libertad no se da y no se recibe por nadie. La libertad es un estado y una expresión. La libertad es una decisión y una actitud. La libertad es comprender realmente cómo se maneja la independencia y no una independencia revolucionaria. Es una independencia mental, emocional, espiritual. Es una independencia interna. Que claro, cuando tú eres independiente internamente, también eres independiente externamente. Cuando tú realmente has encontrado esa independencia, es porque te has metido en lo más profundo de tu dolor. Básicamente se puede decir que el origen de la libertad reside en el sufrimiento que tú has tenido. Cansado de sufrir, decides entonces darte cuenta. Darte cuenta de dónde estás. Darte cuenta de que estás condicionado por un sistema, por una sociedad, por unas reglas. Darte cuenta que estos condicionamientos han sido limitantes en tus actitudes, en tus palabras y en tus pensamientos. Darte cuenta que las personas te han condicionado, tanto la familia como la sociedad y como los sistemas. Cuando tú persigues la libertad y te das cuenta que has sido atrapado en todos estos condicionamientos, entonces puedes tener una expresión virtuosa, una virtud expresiva. Te vuelves más consciente y más comprensivo. La independencia interna es un nivel de comprensión. Esa independencia interna te dice o me dice a mí mismo, nos dice a nosotros. Esa facultad interna de ser independiente nos dice que no podemos estar sujetos a las personas, a las cosas, a los pensamientos, al pasado o a un incierto futuro que no existe. Entonces esta independencia interna se vuelve una virtud. No hablo de las independencias de los gobiernos o de las sociedades. Hablo de que cada uno de nosotros es libre, con cierta virtud. Libertad es virtud. Y la virtud, o lo virtuoso, te va a decir, te va a impulsar, te va a mostrar que se debe tener un reconocimiento hacia todas las cosas, naturaleza o personas. Que se debe tener una consideración hacia todos los animales, la naturaleza o la humanidad. Que se debe o se ocupa tener una expresión de servicio y de bondad hacia todo lo sublime y generoso. Esta libertad es la expresión virtuosa de tu independencia. Tu independencia interna te va a mostrar a lo que estás atado o estás atada, a las emociones que tú has generado y estás atada, a los apegos que tú has generado y estás atado o atada, a los placeres a los cuales tú estás atado o atada, ya sea en la comida, o ya sea en el placer del cuerpo, a los recuerdos que tú estás anclado y que has atrapado en tu mente y en tu subconsciente.
que estos recuerdos se convierten en patrones establecidos que regulan tu conducta y tus actitudes. Por lo tanto, limitándote a una libertad de expresión total. Nuestra libertad interna debe ser la comprensión. Nuestra independencia interna debe ser la comprensión, lo comprendido. La comprensión que nace desde lo más profundo de nuestro corazón y lo comprendido que se origina desde lo más profundo de la conciencia. Entonces, conciencia y comprensión se unen para lograr un equilibrio que nos permita tener libertad en nuestro pensamiento, libertad en nuestras palabras y libertad en nuestras actitudes. Que nuestro pensamiento y nuestras palabras y nuestras actitudes se formen en base a una independencia interna, y esta independencia interna se forme en base a una comprensión, y esta comprensión nos dé las virtudes que necesitamos para la expresión de nuestra vida. Estas virtudes saldrán cuando nosotros buscamos la libertad. Y no libertad o no liberarnos, no es libertad quererte liberar del sufrimiento. No es libertad quererte liberar de la avaricia, de la envidia, del orgullo. Porque la libertad no está pegada a nada, entiéndase. La libertad no está condicionada a nada. Si tú te quieres liberar de tu sufrimiento, es porque estás pensando que algo te hace sufrir. Y entonces la libertad no será libertad, será desprendimiento de un sufrimiento. Sufres y quieres desprenderte, quieres quitarte el sufrimiento, pero eso no significa estar libre. No significa que tengas independencia interna. Liberarte del sufrimiento necesariamente se ocupa tener o saber tener independencia interna y no externa, porque el sufrimiento tú lo estás considerando por algo que te hace sufrir externamente. Necesitamos ir a lo profundo, a lo interno, para poder entonces desprender lo externo y expresar esa bondad y esa virtud que se llama libertad. Solamente quien sabe amar es libre. La libertad no es dolor ni sufrimiento. Y saber amar es comprensión de la vida. Es comprensión de la libertad. La expresión del amor es precisamente la libertad. Y la expresión de la libertad es precisamente la paz. Quien sabe amar está en libertad y está en paz consigo mismo. No tiene dolor, no sufre, porque el amor no es sufrido y la libertad es parte fundamental de la expresión del amor. Buscamos entonces la independencia interna para liberarnos de las ataduras de nuestro pasado. El pasado, como todos saben, ya no existe, sin embargo, lo llevan cargando con sus resentimientos, con sus odios, con sus engaños, con sus traiciones, con sus hipocresías, con sus desacuerdos, con sus miedos, con sus apegos. Presionando así un momento presente, una actitud presente, un pensamiento presente, presionando esa actitud, ese pensamiento a un pasado.
condicionando ese pensamiento y esa actitud presente en un pasado. Y siempre trayendo tu pasado hacia tu presente, pensando que tienes la experiencia del pasado y que esa experiencia la puedes colocar en el presente. Eso simplemente es una limitación y una ilusión. Nada en el presente se puede asemejar al pasado, y nada de las circunstancias presentes pueden ser iguales a las pasadas. No se puede condicionar el pasado en el presente. No es razonable, lógico, ni entendible. No son las mismas circunstancias ni las mismas personas. Entonces, cuando estamos en el proceso de ser independientes internamente, de ocupar, sentir esa libertad, de darnos cuenta que necesitamos salir de estas ataduras, de estas cárceles, de estos falsos sentimientos, darnos cuenta que ocupamos salir porque estamos encerrados, estamos aprisionados en estas emociones mezquinas. Darnos cuenta que ocupamos salir de estas ataduras, de estas prisiones que nosotros mismos nos hemos puesto con nuestros deseos, con nuestros miedos, con nuestros apegos, con nuestros condicionamientos, limitándonos a una verdadera libertad interna o expresión de libertad. Ser libre no quiere decir que te vayas y te alejes de la sociedad. Ser libre no quiere decir que te vayas a una montaña y estés solo ahí disfrutando de esa soledad y de ese espacio. Ser libre no quiere decir que puedas hablar lo que tú quieras, donde tú quieras. Básicamente, si te pones a observarte a ti mismo o a ti misma y empiezas a hablar lo que tú quieras, donde quieras, te darás cuenta que hay muchos aspectos que te están limitando o que te están impulsando. Estos aspectos son ya sea reconocimientos que necesitas o cubrir un vacío que necesitas también cubrirlo, llenarlo. La libertad es un valor, una virtud que se expresa y que te da una sabiduría y una comprensión para poder compartir, para poder expresar, para poder sentir, para poder reconocer la naturaleza humana, reconocer la naturaleza del planeta, reconocer nuestra propia naturaleza. Quien busca la libertad sabe que está atrapado en algo. Quien busca la libertad sabe que está condicionado por algo o por alguien. Quien busca la libertad busca una expresión de amor hacia todo. Quien busca la libertad interna, la independencia interna. Cuando empezamos a ser independientes internamente, empezamos a expresar algo que se llama conciencia. La conciencia es independencia interna. La conciencia consciente es la independencia y la comprensión. La comprensión, cuando se ajusta con un estado de independencia interna, entonces se llama conciencia consciente. Comprensión de la independencia hacia nuestro interior. ¿Quién quiere independizarse en nuestro interior? ¿Quién es quien busca esta independencia? ¿Quién es quien busca que te reconozcas en esta independencia? Que sepas tu origen
y que lo puedas expresar libremente. Bueno, pues Él es quien nos da esa independencia y esa facultad de ser independiente espiritualmente, internamente, emocionalmente, mentalmente y físicamente. Cuando nosotros somos libres, no necesitamos que nos obliguen a hacer las cosas. Las hacemos porque se tiene que hacer por un orden, por un ordenamiento. Y el orden se ocupa en la libertad. Entiéndase ordenamiento y entiéndase orden. Cuando alguien es libre es totalmente ordenado. En ese ordenamiento que tenemos no hay disciplinas, no hay obligaciones. Lo haces por convicción, lo haces con gusto y lo haces porque quieres ser libre. La libertad te dice que puedes arreglar tu oficina, tu casa, tu cuarto, tu coche, limpiar, ordenar. La libertad te dice que puedes sentir tu cuerpo libremente, sin limitaciones, sin complejos, sin ataduras, expresarlo. Sin moralidades. Porque estar ajustado a una moralidad es estar aprisionado en algo, en un sistema, en una costumbre. La libertad tiene que ver con el no ser y no saber. Por eso, esa frase de Shakespeare que dice, ser o no ser, tiene que ver mucho con la libertad. Por esta misma razón, esta frase que dice, yo solo sé que no sé nada, tiene que ver mucho con la libertad. Entonces la libertad se da cuando tú no la buscas, sino cuando tú quieres sentirla. Porque si la buscas, estás buscando desprenderte de algo. Y si la sientes, estás iniciando un proceso amoroso de poder compartir y no desprender. Es todo lo contrario. Cuando buscas desprenderte de algo, no te vas a liberar. Pero cuando buscas compartir algo, entonces te vas a liberar. La libertad tiene que ver con el no saber. Como esta frase, yo solo sé que no sé nada, que ya comentamos. En cuanto más tú conoces, en cuanto más tú aprendes, te das cuenta que menos sabes. Y cuando te das cuenta que menos sabes, entonces te puedes sentir libre. Porque no estás condicionado con estos conocimientos. Porque no estás condicionado con todas estas técnicas que has aprendido y que ahorita entras en un proceso de confusión porque no sabes qué hacer con todas estas técnicas que ya aprendiste. Entonces entras en un proceso de confusión interna y te preguntas, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál de estas técnicas tiene la razón? ¿Cuál de estas técnicas me ayuda? ¿Cuál de estas técnicas puede liberarme? Entonces, mientras más conocimiento confuso tengas, menos libertad tendrás. Es importante aprender, es importante conocer y es importante saber cómo tú puedes estar en función de las virtudes, en función
de la independencia interna, que ningún sistema complejo de conocimiento atrape tu libertad. Mientras más complejos sean tus sistemas, más ajustado y limitado se verá tu libertad interna. Libertad interna. Libertad de pensamiento, libertad de expresión y de palabra. Libertad interna. Por eso mientras más conozcas, mientras más aprendas, llegarás a la conclusión de que menos sabes. La libertad no es cuestión de tener mucho conocimiento. La libertad es cuestión de expresar realmente cómo saber vivir, entender cómo saber vivir, observar la existencia de la humanidad y de la naturaleza y encontrar el misterio de la existencia de la naturaleza, que eso es libertad. La misma naturaleza nos enseña lo que es la libertad y no nos damos cuenta. Por nuestras limitaciones, por nuestro pasado, por nuestras fantasías, nuestro futuro incierto, que son fantasías, ilusiones, por los deseos que cada momento tú generas y que te ocasionan ilusiones, por los deseos que en cada momento tienes y que te generan miedo. Entonces estarás constantemente limitado a una libertad real, interna, que te pueda dar una paz, una armonía, que te pueda generar un respeto continuo hacia ti mismo, una integridad hacia ti misma. Esa libertad de no tener reconocimientos, de no generar deseos y de no estar atados o atadas a las ilusiones. Esa libertad de no esperar nada, sino solamente de ser, de servir. Tenemos dos opciones en esta existencia y siempre hay dos opciones. Una opción es hacer lo que tú quieres, como tú quieres, dominando, pisoteando, consiguiendo, logrando. La otra opción es hacer lo más bondadoso hacia todas las cosas. Tu trabajo, tu familia, tu cuerpo, tu expresión. Siempre buscar el aspecto bondadoso, bondad expresiva del corazón, que viene siendo lo que nosotros llamamos o puedo definir como independencia de la comprensión, comprensión expresiva, conciencia consciente. Cuando buscamos nosotros liberarnos, cuando buscamos o encontramos, más bien encontramos que estamos atrapados, nos damos cuenta que estamos atrapados en muchos aspectos externos y también en muchos aspectos internos. Llámese recuerdos, emociones o fantasías. Y en muchos aspectos externos, llámese cosas, personas o placeres. Cuando nos damos cuenta de esto, sabemos que estamos atrapados, encarcelados. Y quien busca la libertad, busca comprender su estado, comprender su necesidad, independizarse de todos estos aspectos para lograr una paz interior. Esta paz interior, muy pocas personas la pueden tener, excepto si tú buscas esa libertad, si tú buscas ser independiente internamente. Ajustemos entonces nuestra perspectiva, nuestro enfoque y nuestra intención
hacia la búsqueda de la libertad. Cuando encontramos esta libertad o estamos en búsqueda de la libertad, ¿nos dará qué? Nos dará la verdad. Como dice otra frase, busca la verdad y te hará libre. Encuentra la libertad y te dará la verdad. La verdad universal y cósmica, no la verdad condicionada de cada ser humano, porque cada persona puede decir que tiene su propia verdad y cada persona puede decir que su verdad es única. Cuando cada persona dice que tiene su propia libertad, su propia verdad, está diciendo que su razón está condicionada a sus experiencias y que esa expresión de la razón es su verdad. Entonces la verdad de cada persona son sus propios condicionamientos. Y les digo, verdad solamente hay una sola verdad que hay que buscar, y no los condicionamientos de cada persona. Una sola verdad universal y cósmica. Y por eso el Maestro Jesús nos dice, busca la verdad y te hará libre. Busquemos entonces esa verdad en nuestro interior. Busquemos esa independencia interna para que nos conceda la libertad. Y nos conceda otro poder, un poder máximo, un poder tan especial que hace que todo se regenere, que hace que todo fluya, que hace que todo funcione. Cuando encontramos realmente y sabemos realmente qué es estar libres, entonces entenderemos lo que es ser amable, lo que es ser amoroso, lo que es saber amarse, lo que es saber amar y lo que es saber amarnos. Hasta aquí nuestra reflexión. Nos vemos en la próxima ocasión y les mando un cordial saludo desde lo más profundo del alma. Bendiciones.